Este ejercicio, esta situación física de masas vinculadas, está orientada para quinto año de bachillerato o que actualmente es segundo año de bachillerato. La situación es que se tienen un plano inclinado, se tienen dos masas y se tiene un hilo que es inextensible, muy delgado, por lo cual se desprecia la masa del hilo y no es elástico, o sea, inextensible implica que no, aunque se le ejerza fuerza en los extremos, no va a haber ni aumento de longitud ni compresión del mismo. En estos casos nosotros, como operamos con fuerza, como estamos dentro de dinámica, y dentro de la dinámica, para resolver estas situaciones se trabaja con la ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton, y esa ley es la que permite el análisis de ese sistema. Vamos a comenzar por representar cuidadosamente las fuerzas que actúan sobre el mismo, y eso es haciendo lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es cuando uno representa en un punto toda la masa del sistema. Entonces va simplificando el sistema para poder tener visualmente lo importante y lo que necesita y descartar lo demás. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza de tensión oblicua y hacia arriba. Tenemos el peso de la masa vertical y hacia abajo, M1 por G. Tenemos la fuerza normal, cuyo nombre normal deriva de perpendicular. Estos ejes son ejes de referencia, ejes auxiliares que nos ayudan y nos permiten resolver la situación. Voy a representar acá solo a modo de ejemplo. La normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Si está inclinada la superficie de apoyo, la normal con respecto a la vertical también está inclinada. Si acá hay un ángulo de inclinación, acá también. Solo a modo de ejemplo, nada más que a modo de reflexión, de análisis. Si tenemos un plano horizontal, tenemos el peso de la masa y la fuerza normal, pero la normal es perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, la normal es vertical. Si la superficie está inclinada, la normal está inclinada también. Lo importante es mantener siempre estos 90 grados. ¿Para qué trazamos los ejes de referencia? Porque este es paralelo al plano, eje X, y este eje Y perpendicular al plano, porque nos permite proyectar, formando acá también 90 grados, proyectar, armar un paralelogramo y encontrar las componentes del peso. Como esta componente está sobre el eje de las Y, es peso en Y, y como esta componente está sobre el eje de las X, es peso en X. Componente del peso en el eje de las Y, componente del peso en el eje de las X. Acá nos dan un coeficiente de rozamiento cinético, por lo tanto, si el sistema se mueve aceleradamente inclinado y hacia arriba, la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, fuerza de rozamiento cinética, FRK, K se asocia con cinética, opuesta al movimiento de la masa. Y esas son las tres fuerzas que actúan sobre esa masa y la descomposición del peso en los dos ejes rectangulares. Ahora podemos pasar a analizar la segunda masa. Cuando se tiene la segunda masa,
La represento con un punto, como que toda ella esté concentrada en un punto, y construyo el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el peso de la masa, m2 por g, y tenemos la tensión. Tenemos un hilo solo, uno solo, por lo tanto esta tensión y esta es la misma. En esta situación, llamémosle 2, el cuerpo 2 y 1, la dirección es vertical, sentido hacia arriba, y la dirección de la tensión en este otro es inclinada y hacia arriba. Un cierto ángulo que está dado por el ángulo de inclinación del plano. Una vez que uno construye y simplifica lo más que puede y queda con lo más importante, con lo que va a trabajar, pasamos a la ley fundamental de la dinámica. Entonces nosotros tenemos que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración, fuerza magnitud vectorial, aceleración vectorial, y la masa magnitud escalar. Por eso el vectorcito arriba. Entonces, cuando analizamos el eje de las X, que es este de acá, nos queda que se acelera oblicua y inclinada y hacia arriba. Entonces nos queda la fuerza neta, que nos queda que tenemos que sumar estos tres vectores, 1, 2, 3. Ahora, si le asignamos positivo a la tensión inclinada hacia arriba, le tengo que asignar negativo a lo inclinado y hacia abajo, menos la componente del peso en el eje X, menos la fuerza de roce cinética, y esto nos proporciona el módulo o valor de la fuerza neta en el eje de las X paralela al plano, es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta es la ecuación para el cuerpo 1, la ecuación dinámica. Para el cuerpo 2, para la masa 2, si la masa 2 se acelera vertical abajo, es de mayor módulo el peso, le asignamos positivo y nos queda peso 2, m2 por g, menos tensión, igual a m2 por a. El sistema de referencia es relativo, pero en este caso puede considerarse positiva hacia las fuerzas que son de mayor módulo. Después lo que hacemos acá es sumar estas dos ecuaciones, porque sumar estas dos ecuaciones tiene una gran ventaja. Tenemos una tensión positiva y una negativa, es como 8 menos 8, 0. Entonces se anula una incógnita. Después, como estamos sumando todo lo del lado, izquierdo del signo de igual, empezamos por lo positivo, nos queda peso 2, lo planteo acá igual, nos queda peso 2 menos la peso 2 menos la componente del peso en el eje de las X menos la fuerza de rozamiento cinética es igual, y ahora se suma todo lo que está del lado derecho, que se tienen dos términos, masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Esta ecuación es una ecuación equivalente a estas porque proviene de la suma de estas dos. Después procedemos a los cálculos. Cuando vamos a los cálculos tenemos el peso de la masa 2, es m2 por g, y la masa 2 son 6 kilogramos por aceleración gravitatoria. Peso de la masa 1, 4. Componente del peso en el eje de las X es el peso, la que se descompuso es la masa que está en el plano inclinado, peso m1 por g, por el seno del ángulo del plano inclinado, seno de tita,
La componente en el eje de la psi es peso de la masa por el coseno del ángulo θ. Fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Ahora bien, ahora sustituimos los valores y nos queda ...6 por 9.8... 58,8 newton ...4 por 9.8... 39,2 newton. Masa 1 es 4 kilogramos. 4 por 9.8 por seno de 35 grados, 22,5 newton. M1 4 kilogramos, 4 por 9,8 por coseno de 35, 32,1 newton. Coeficiente de rozamiento cinético 0,3 y la normal, cuidado con este análisis porque la normal se equilibra, se anula, se cancela con la componente del peso en el eje Y, o sea que acá va M1 por G por el coseno de θ, que es la componente del peso en el eje de la psi. Este vector tiene el mismo módulo que este y se anulan uno con otro y la fuerza neta en ese eje es 0. Entonces queda 0,3 por el valor de M1, 4 por 9,8 por coseno de 35, 9,6 newton. Esta es la fuerza de rozamiento. Ahora lo que pasamos a hacer es sustituir peso de la masa 2, 58,8 newton menos la componente del peso en el eje de las X, 22,5 newton, estamos hablando de este vector, menos la fuerza de roce, módulo de este vector, 9,6 newton. La aceleración, tenemos dos términos, es la misma para ambas masas en módulo, ¿no? En dirección no, porque la dirección de esta aceleración es vertical hacia abajo y esta inclinada hacia arriba un cierto ángulo. Las direcciones de la aceleración de cada masa es diferente, pero el módulo es el mismo. Y como acá apuntamos al módulo o valor, se saca de factor común la aceleración y queda la suma de las masas 6 y 4/10. Entonces ahora pasamos a las operaciones correspondientes. 58,8 menos 22,5 menos 9,6 dividido 10, 2,67. Entonces la aceleración da 2,67 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la finalización de la determinación de la aceleración de la masa